Bueno, hoy día tenemos un nuevo entrevistado. Estamos desde CIPSI con una nueva entrega del capítulo número 7 en la sección ¿Quién es? Donde no solamente nos interesa saber aspectos de la ciencia, sino quién la construye. Y agradecemos la disposición de usted, Rubén. Y la primera pregunta sería, ¿quién es Rubén? Una, una, una pregunta compleja. Mira, a ver, quizás te podría decir de que hablar un poco como de cómo me interesé en la psicología, digamos, y partir un poco de ahí. Eh, Sí. yo me interesé en la psicología cuando estaba en el colegio, en lo que hoy día sería el tercero medio. En esa época era el quinto humanidades. Había un ramo que era de filosofía y como psicología. Ya era una mezcla eh, media extraña, digamos, pero ahí, gracias a ese ramo y a un profesor que era muy joven en ese momento, me interesó la psicología. Ahora, en esos años, te estoy hablando del año 1966 más o menos. La psicología era una carrera muy poco conocida. Habían, si no me equivoco, solamente dos escuelas en toda Chile, que era la de la Universidad Católica, donde yo estudié, y la de la Universidad de Chile. Eh, los cupos que habían en ese entonces eran poquísimos. En la Católica habían 35, ponte tú, alumnos por año, y en la Chile era un poco mayor, pero nos, deben haber sido unos 50, una cosa así. ¿Ya? Yo tuve la suerte de que mis padres, pese a que ninguno de los dos era profesional, eh, tuvieron como la suficiente, yo te diría, apertura de mente o tolerancia, no sé cómo, ¿ya? Pero cuando yo les planteé que a mí me interesaba estudiar psicología, ellos me dijeron, bueno, si eso es lo que tú quieres, nosotros te apoyamos, ¿ya? Así que eso fue también un impulso importante en términos de poder continuar como con esta vocación que yo había descubierto en el colegio. Y, y bueno, postulé a la Chile, a la Católica. Finalmente quedé preseleccionado en la Universidad Católica y entré a psicología el año 68. ¿Ya? Hasta ese entonces yo había sido digamos, un estudiante en el colegio de un rendimiento satisfactorio, yo te diría. Me iba relativamente bien. Y bueno, en esa época era una época muy explosiva, ¿no es cierto?, en cuanto a la música, a la, eh, digamos, hubo eh, eh, nacieron como muchas revoluciones en esos años, ¿no es cierto? Había mucha actividad como social y política. Y, y bueno, estaba, qué sé yo, lo de París del 68. Después estaba en la Universidad Católica había el, hubo una toma que fue histórica de la Universidad Católica justo el año 67. En fin, había estaba toda la cosa como de la Revolución Cubana y después el 69, no sé, lo de Gusto en otra, desde otra Claro. perspectiva. Entonces Sí. había como mucha efervescencia social. Yo te diría que ese era como el contexto general en esos años, digamos. ¿Ah? Y bueno, el 68 yo entré a la universidad y bueno, y me titulé después el año 73. Creo que formalmente mi tesis es como del 74, digamos, pero digamos, durante ese tiempo yo estuve ahí en la universidad.
Eso es algo de mí. Si me quieres preguntar algo más personal, también te puedo responder. ¿No? Sí, bueno, con respecto como a la orientación hacia la psicología, desde ahí se aferró como tenía alguien que le hubiera influenciado, así como... em, Mira, yo te diría que el que me influenció inicialmente fue este profesor en el colegio, ujú, que yo recuerdo haber conversado con él, me enteré, que sí, y él también fue una persona que me estimuló, digamos, a ingresar y seguir como mi vocación, digamos. Yo diría que ya, eso fue como no, en esa época yo la psicología no existía mucho, como no existía de verdad en mi cabeza, digamos, hasta este contacto en el colegio, en que ahí como que se me, se me abrió un poco la cabeza, digamos, y apareció esta área de trabajo o de desarrollo que me pareció interesante, digamos. A mí siempre la cosa como de tratar de ayudar a las personas, ¿ah? De una u otra forma era como un motivo que orientaba mi vocación, digamos. ¿Ah? Yo nunca pensé ni se me pasó por la cabeza estudiar ni ingeniería ni ninguna cosa matemática, porque obviamente ese era un tema por el cual lo sufrí más que lo disfruté. ¿Ah? Así que eso, ¿no? perfecto. Con respecto a su trayectoria durante este periodo de la Universidad Católica, eh, ¿qué recuerdos tienes de esos años, como ese proceso siendo estudiante? Mira, esos años fueron unos años, en parte, como yo les decía, por una parte, de mucha efervescencia social, ¿no es cierto? Eh, en que por decirlo así, cada día había como nuevas cosas en fin, había muchos movimientos políticos, culturales, etcétera. Entonces era un periodo muy movido, digamos, de mucho descubrimiento. Y por otro lado, pasaban, mira, yo siendo bien honesto, yo me acuerdo que el primer año de psicología para mí fue realmente fome, fue bien latero. ¿Ah? Porque yo me acuerdo que el primer semestre, esa, ya se habían inaugurado, la carrera se dividía por semestres, que era una cosa nueva en esos años. Eh, Me acuerdo que tenía un ramo que era filosofía, otro ramo que era biología, otro que era estadística y un ramo de psicología general. Entonces, de verdad, lo único que el único tema como que me atraía realmente era el curso de psicología general, que también era una cosa bien, bien distinta a lo que yo creo que se enseña hoy día. Pero el resto era brutal, porque no sé, en biología teníamos 3 módulos, uno era genética, otro morfología, bueno, que eran unas cosas horrorosas. Fue un ramo que reprobé, tuve que dar examen de nuevo, el de biología, porque para mí era, en fin, difícil. Sobre todo eran temas re áridos, en realidad, que no tenían como ninguna aplicación. Uno siempre cuando entra a psicología, a lo mejor les pasó a ustedes que uno quiere como rápidamente empezar a trabajar con las personas Claro. o ver como alguna conexión de lo que estás estudiando con lo propiamente psicológico. Y ahí en ese primer semestre yo no veía nada de eso, así que fue como bien difícil para mí inicialmente. Y bueno, después, eh, ya el segundo año, sí, por ahí, eh, llegó a la escuela el Sergio Yuli con toda la cosa del, de la psicología de la conducta. Él venía de hacer un doctorado en Estados Unidos, que era una cosa bien
poco usual, era mucho más difícil irse fuera del país a estudiar. Uno necesitaba irse del país para hacerlo. Hoy día ustedes tienen la suerte que los posgrados los pueden hacer muchas veces online o con estadías muy cortas en el país que dé el programa. Entonces, había hoy día hay mucho más facilidades para acceder a ese tipo de estudios una vez que te has graduado, pero en esa época era algo muy, en fin, no había que postular, había que pensar en irse al otro país, etcétera. Era un proceso bastante más complejo. Y bueno, cuando llegó Sergio, empezó como con todo lo que era empezó a dar unos ramos de psicología del aprendizaje, ¿ya? Y ahí un poco nos empezó a entrar y a mostrar, digamos, como todas las bases sobre las cuales estaba construido el conductismo y la psicología de la conducta, digamos, ¿no? Así que ahí yo te diría que la cosa empezó, por lo menos para mí, yo creo que para varias generaciones empezó a cambiar de perspectiva, digamos. Hasta ese entonces la Universidad Católica, la Escuela de Psicología, estaba la teoría que se enseñaba era el psicoanálisis, digamos, y eso era lo único que había. Después empezó, no sé, qué sé yo, vino Sergio con la cosa del conductismo, después hubo otros profesores que empezaron a hacer algunas cosas vinculadas a la terapia gestáltica, y se empezó como a abrir un poco el espectro de la escuela, digamos, ¿ah? Eso, ¿no? Sí, ya que mencionó a Sergio Yulis, ¿qué rol cumplía principalmente dentro de su formación? ¿Él era maestro en ese momento? ¿Tuvo la oportunidad de asistir a alguna clase? O sea, sí, yo hice varios cursos con Sergio. El primero es este curso de aprendizaje, que era un curso bien duro de estudiar, porque, entre otras cosas, Sergio, y creo que se lo comenté a Elías en la otra oportunidad, ¿no es cierto? Sergio nos daba no sé, el 90% de la bibliografía era en inglés, entonces era terrible. Yo en particular aprendía inglés traduciendo en la biblioteca de la escuela, digamos. O sea, yo iba, buscaba la revista que nos había recomendado, que pedía que leyéramos, y con un diccionario al lado empezaba a traducir. Podía pasarme la tarde entera en la biblioteca para leer un artículo de 5 páginas, de 10 páginas, porque y con todas las dificultades que podía acarrear la comprensión de una traducción hecha así muy artesanalmente, digamos. Inglés no estudié en colegio inglés, entonces yo sabía lo que me habían enseñado en el colegio y que era una cosa muy, muy por encima y listo. Entonces Sergio además era muy, yo te diría, exigente por una parte, ya, que era bueno también, ¿ya? No sé, desde exigirte en lo que tenías que leer, en los trabajos que tenías que hacer. Era estricto, no sé, porque tú en las horas de entrada, o sea, si la clase era a las 8:05 se cerraba la puerta, y si tú llegabas atrasado, te quedabas afuera, ¿ya? Entonces fuimos como dentro de ese rigor, digamos, o de esa forma de disciplina, fuimos aprendiendo a llegar a la hora, sabíamos que teníamos que después dedicarle tiempo para estudiar, pero junto con eso, digamos, con esa cosa de exigir y en fin, de tratar de sacar lo mejor que uno tuviera, en lo personal era un tipo muy cálido, muy cariñoso, ¿ah?
bueno para la talla, le gustaba el fútbol, no sé, era como un ser humano, digamos, ¿ah? Claro, No, claro. ya no era un tipo accesible, no era un señor aquí que dijera, mira, aquí vengo yo y por favor ríndame pleitesía. Al contrario, tú tenías en cualquier momento la posibilidad de acercarte con él para conversar lo que quisieras, etcétera. Incluso se siguió manteniendo mientras él fue director, porque después fue director de la Escuela de Psicología hasta el año 73, y también siguió manteniendo como ese estilo, digamos, ¿no? Él era muy riguroso en lo intelectual, en fin, muy abierto a discutir lo que tú le plantearas, pero exigía que fueras claro, riguroso en tus planteamientos. Entonces fue un aprendizaje muy interesante. Yo, después de ese curso de aprendizaje, después hice con él algunos, ya más adelante en la carrera, unos cursos que en esa época se llamaban técnicas de tratamiento psicológico, en los cuales se estudiaban distintos tipos de intervenciones desde la perspectiva conductual, ¿ya? También en esa época, Sergio, no sé exactamente de qué manera, pero a través de algún contacto, desconozco eso, trajo a la escuela una profesora afroamericana, la Nina Valentín, que era psicóloga de niños, ¿ya? Y yo trabajé mucho tiempo, porque yo inicialmente mi especialidad fue niños, digamos. Entonces trabajé con ella y después, bueno, ella se fue y le perdí el rastro, digamos. No sé, he tratado de ubicarla, pero no ha sido infructuoso, digamos. No sé si está viva o no, pero... Entonces fue como muy interesante trabajar con ella, trabajar con Sergio, y se abrieron como nuevos campos de intervención, digamos. Qué interesante esa perspectiva con respecto como a saber un poquito más de la vida de Sergio Llulis. Sí. Que no sé si sabe las siglas de CIPSI. Sí, pues, sí, Sergio Llulis. claro. Sí. Sí, Así que sí. muchas cosas que no sabíamos. Así que, bueno, saltando a otro tema, usted trabajó en el Hospital Psiquiátrico del Peral. Nos gustaría que Sí. nos contara un poquito de su experiencia ingresando, por qué ingresó y cómo fue su periodo en... Mira, la verdad que ese proyecto, digamos, del Peral fue un proyecto que fue una psicóloga que se llama Miren Busto, tenía contacto con gente del área sur y con que era profesor de psiquiatría, Juan Marconi, y a través entiendo que ahí hubo algunas conversaciones, ella le mostró, digamos, de que en pacientes crónicos mentales se podían hacer cosas muy interesantes. Él estuvo de acuerdo y ahí entonces se inició el proyecto con Luis Montesino, ¿ya? Y ahí se fue abriendo como la posibilidad de trabajar en el Peral, digamos, ¿no? Entonces postulamos, qué sé yo, y ahí se cubrieron, perdón, inicialmente un equipo que encabezaba Lucho trabajó en lo que era el pabellón 10, que hay en YouTube hay un video que ustedes seguro que lo han visto, Sí. o lo pueden ver, que ese fue como el primer pabellón, porque el Hospital Sanatorio del Peral, no sé, yo hace muchos años que no voy por esos lados, pero estaba dividido en pabellones. Entonces el pabellón 10 era el que tenía los pacientes como con mayor deterioro, ¿ya? Y entonces se partió ahí con
como un efecto de demostración en términos de decir, mira, nosotros podemos intervenir y podemos mejorar una serie en definitiva, mejorar la calidad de vida de las personas, digamos, ¿no? Que se traducía en, no sé, en que comieran con cubiertos, en que anduvieran con vestidos adecuadamente, en que tuvieran actividades físicas, en que tuvieran ciertas rutinas de aseo, etcétera. O sea, porque lo que ocurría en esos entonces era que el personal básicamente cumplía labores de cuidado, digamos, ¿ah? Pero no había un trabajo más bien de recuperación, de rehabilitación de estas personas. Y bueno, y de ahí entonces, de ese pabellón 10, después se empezó, no recuerdo el orden exacto, pero se empezó a intervenir en el pabellón de las mujeres y yo con Francisco Ugalde estuvimos trabajando en el pabellón de niños, ¿ya? Que era un lugar, la verdad yo diría, no quiero ser dramático, pero cercano al infierno, digamos. Era una cuestión, cuando digo esto me refiero principalmente a que era un espectáculo brutal, eran como dos o tres pabellones que habían, que albergaban aproximadamente a unos 30 niños cada uno, y bueno, muchos niños absolutamente postrados, con daños neurológicos muy severos, un lugar que pese al esfuerzo del personal que trabajaba ahí, igual había mucho problema de aseo, de control de esfínteres, de ropa, y una cosa que es brutal en los hospitales psiquiátricos que ocurre frecuentemente es que muchos de los familiares van a dejar a las personas, las dejan ahí y un poco se olvidan, es como una suerte de botadero, digamos, donde te depositan ahí y listo, y sabes que vas a estar cuidado y no hay más visitas, digamos, ¿no? Y bueno, trabajamos ahí con Francisco, fue un trabajo muy desafiante, en el sentido de que, por una parte, nosotros veníamos con todas las ínfulas y la convicción de que podíamos hacer cosas, que es un elemento importante, digamos, ¿no? Una cierta certeza que podíamos mejorar cosas, y por otro lado, digamos, habían una serie de cosas que eran factibles de cambiar, ¿no? Les insisto, o sea, por ejemplo, empezamos a trabajar todo lo que era control de esfínteres, por ejemplo, ¿ya? Que era un tema importante. Había muchos niños que no controlaban, y empezamos a mejorar eso. Después, la comida, por ejemplo, que comieran con cubiertos, con cucharas, que se vistieran, se pudieran vestir de mejor manera, ¿ya? En fin, le quería preguntar como si utilizaban algún programa o intervención específico o técnicas, no sé cómo se les denomina. Ya, mira, lo que hacíamos era, bueno, el hospital, el Peral, fue una intervención con una metodología, con una técnica que es la economía de fichas. En el fondo tú, ¿no es cierto?, establecías unas ciertas, ibas reforzando, premiando, ¿no es cierto?, cierto tipo de comportamientos, y después eso los niños y los adultos lo podían intercambiar por alguna cosa que ellos quisieran.
Ya. ¿ya? Y podían ser, no sé, chocolate, ropa, en fin, uno, dependiendo de los ambientes puede ir generando algunas cosas que sean, que se transformen como en incentivos, digamos, para que las personas puedan seguir haciendo este tipo de conductas más, más adecuadas, digamos. Claro, claro. Ahora, yo les diría que nosotros ahí en el pabellón de niños pudimos trabajar solamente como con un tercio de los niños, porque los otros 2 tercios, si eran 90, más o menos como trabajamos con 30 o 40, no me recuerdo bien, pero el resto de los niños eran niños realmente que estaban en unas condiciones neurológicas y era imposible de intervenir, digamos. Ahí la intervención básicamente era mudarlos, darle sus medicamentos, darle la comida apropiada y no había nada que hacer. Antes que nosotros llegáramos, había, y esto se los comento en el sentido de cuál era la importancia que se le daba en ese entonces, insisto, no sé ahora, a la intervención con estos niños. En esa época, por ejemplo, estaba el personal auxiliar que trabajaba en turnos, qué sé yo, había una persona que era la jefa ahí que también era una auxiliar, o no sé si era enfermera, pero creo que no. Y había una doctora que hacía las visitas cada vez con alguna regularidad, y esta señora ni siquiera se bajaba del auto para hacer las recetas, ¿eh? La jefa del pabellón le llevaba las recetas, ella las firmaba y se iba. Eso era todo el control médico que hacía. Y después ella, no sé si jubiló, en fin, pero ya no estaba, y llegó otro doctor, un hombre, no me recuerdo, está lo mismo el nombre, en que él era un señor que tenía un trastorno, no sé, de esquizofrenia o algo así, y estaba en un proceso de jubilación o de vinculación del servicio de salud, pero en el intertanto lo mandaron allá así como ya, bueno, ¿dónde ponemos a este señor? Pongámoslo allá. Entonces, eso habla un poco de la relevancia que se le daba a la intervención o a ese tipo de niños, y entonces fue un trabajo de verdad, muy desafiante, muy bonito, que lo hicimos con bueno, éramos muy jóvenes también, y lo hicimos yo te diría que con todo el corazón, digamos, ¿eh? De verdad, si ustedes me preguntan, yo les diría que esa fue probablemente la experiencia más interesante para mí desde el punto de vista laboral, digamos, ¿eh? He tenido otras también distintas en otros ámbitos, pero esa la recuerdo como especialmente. Fue muy, muy bonita, ¿eh? Porque logramos básicamente, más allá de la cosa técnica, que era importante, porque era el medio a través del cual se iban logrando las cosas, ¿no es cierto? Como tú preguntabas, Diego, básicamente o finalmente era un tremendo esfuerzo e intervención destinada a humanizar a las personas, a dignificarlas, digamos. Entonces eso le da un sentido muy potente a lo que estábamos haciendo, porque efectivamente tú podías ir viendo que de repente, no sé, el niño que todas las noches amanecía hecho pipí, en un tiempo ya no ocurría,
o el que, no sé, comía todo el tiempo con la mano, después empezaba a comer con cubiertos, el que andaba todo el día a pie pelado, de repente empezaba a usar, no sé, zapatillas, etcétera. Entonces iba, en ese sentido, es hablo como de la humanización, de la dignificación de las personas que estaban ahí. Posteriormente a este trabajo, usted comenzó a trabajar en seguridad conductual, me había dicho, ¿cierto? Sí, mira, a ver, tuve un paso, eh, mira, después que el Peral, la experiencia del Peral terminó por una serie de conflictos con el director de ese entonces y se desarmó ese programa, ya fuimos reasignados a distintos lados y después, esto no te lo había comentado parece, eh, después hubo un intento de hacer una cosa similar en la penitenciaría de Santiago, ¿ya? Y en ese instante, a través de unas gestiones de Luis Montesino, él ya estaba por irse a estudiar a Estados Unidos, estaba postulando, etcétera. Y yo trabajé un tiempo en la penitenciaría de Santiago intentando hacer algo de replicar un poco este sistema de economía de fichas, pero con delincuentes adultos. Eso duró, o sea, contó en ese minuto con el apoyo del que era el director, que era un coronel de ejército, y se le propuso a él estuvo de acuerdo, entendió de que había una opción de hacer algo distinto, pero ese programa, la verdad que no fue muy conocido y, y terminó el día en que él, por razones de otro orden, lo sacaron como director y ahí terminó, digamos. ¿Ah? Pero también, para ser justo, hay que decir de que junto con eso que se hizo la penitenciaría de la gente que estuvo en el penal, hubo algunos, creo que uno de ellos eh, fue a la Junji, hizo algún trabajo parecido con... Ahí, en fin, hubo en lo que era el Sename, digamos, en esos años, que hoy día creo que se llama Jornís o algo así, ¿no es cierto? También hubo trabajos ahí, en fin, digamos, lo que quiero decirles es que la cosa de la experiencia del Peral fue, digamos, abrió un poco una cierta, marcó como un hito que permitió a los que estuvimos ahí salir, pero replicar con más o menos éxito este esquema del Peral. Pero yo diría que la cosa del Peral es como la más relevante, la más conocida, la más potente, digamos, en términos de lo que ahí pasó. Entonces, pasó mucho tiempo en que yo después que, eso significó que yo tuve que trabajar. O sea, yo estaba volviendo a tu pregunta, Elías, yo trabajé mucho tiempo en gendarmería, ya como psicólogo, pero ahí yo después me fui de gendarmería y ahí empecé a trabajar en seguridad conductual. Pasaron como una buena cantidad de años, porque en ese intertanto Francisco Ugalde estaba también estudiando en Estados Unidos. Entonces, cuando él regresó, como al comienzo de los 90, 93, por ahí, 94, no me acuerdo bien, ahí él volvió como con esta historia de la seguridad conductual, ¿ya? Y ahí entonces, en algún momento empezamos a trabajar juntos, y eso fue específicamente lo que era seguridad conductual. Yo empecé a trabajar en el 2003, ¿ya? Y partimos ahí, o partí yo, digamos, porque Francisco ya había hecho alguna otra experiencia, entiendo, en El Salvador, digamos. Partimos con un proyecto en Chuqui, ¿ya? Un proyecto muy bonito que duró 2 años, estuvimos desde el 2003 al 2005
trabajando ahí, que fue también un desafío enorme, porque era una cuestión, en lo personal era bien alucinante estar metido en esa tremenda minera y en esa mina que es gigantesca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocerla, pero era una... O sea, no sé, yo me hacían una cosa muy anecdótica. Yo me recuerdo en algún momento haber estado en el fondo del hoyo de la mina, digamos, ¿no es cierto? Porque la mina es como, van como haciendo como embudo. Sí, sí. Y era como impresionante porque tú mirabas hacia arriba y era como 1 kilómetro de cerro para arriba, digamos, por decirte algo, ¿no? Era, trabajar en ese ambiente era muy, muy desafiante. Además que para mí, por lo menos, siempre el trabajo como directo, como psicólogo, pero el trabajo como directo con las personas, más allá que fuera una organización, una empresa, etcétera, es lo que más me ha acomodado, digamos. Yo, las veces que trabajaba en el ámbito de la seguridad conductual o cuando estuvimos en el federal, no éramos como psicólogos de oficina, por decirlo, y no lo digo en un tono despectivo, sino que como modalidades distintas. ¿Ah? Entonces a mí la cosa de estar en terreno, de ir, de hablar con la gente, con todas las dificultades que eso tiene, pero también eso te da una perspectiva que yo creo que es muy interesante de tener en consideración, de que uno como profesional tiene, ¿no es cierto?, una formación, una orientación, etcétera, pero no es la única herramienta o la única habilidad que tienes que poseer. Tienes que ser capaz de relacionarte con la gente, de convencerla, de tolerar de repente frustraciones y importantes, trabajar por ejemplo, en esto de la seguridad conductual, trabajar en el mundo de los ingenieros, porque ese es el mundo de la ingeniería, la minería es el mundo de la ingeniería, por, ¿no es cierto?, ponerlo en un paraguas grande, y bueno, a los ingenieros o a ese mundo tan matemático, por decirlo así, le gustan las cosas concretas. ¿Sí? O sea, tú no sé, es difícil que ellos te acepten un discurso en que tú le digas que necesitas, no sé, cambiar el inconsciente de los trabajadores, por decir algo, ¿ya? Tienes que ser como mucho más aterrizado, porque ellos están trabajando en una cosa muy, muy específica. Entonces, pero lo que les quiero señalar es que es importante que ustedes como estudiantes visualicen como la importancia de tener no solo conocimientos técnicos, sino que además capacidades que les permitan. Hay que conversar con trabajadores que muchas veces no te entienden mucho. Tienes que ser capaz también de hablar con el gerente, que seguramente te va a poner en jaque en más de alguna oportunidad o con más de alguna pregunta. En fin, hay la capacidad cuando uno trabaja como en las organizaciones en general, tiene que tener mucha capacidad de vincularse con las personas, porque en definitiva eso es algo bien, bien significativo, digamos, para tu trabajo. Si tú no logras vincularte, convencer, hacerles ver de las bondades de lo que tú le estás ofreciendo, la cosa no va a funcionar. Ahora, hay que mostrarle todo eso también con hechos, con evidencias, ¿no es cierto? Porque los gerentes en la minería o en cualquier otro lugar son personas que están ellos necesitan que las cosas funcionen y funcionen bien, ¿no es cierto? Y en el tema de la seguridad conductual es bien el gran tema con el cual hay que conciliar la intervención
en esos ámbitos es lo que es producción y seguridad, te fijas, porque finalmente al gerente probable, o sea, lo van a evaluar, por supuesto, si, claro, si el tipo tiene 10 accidentes fatales, lo van a echar de inmediato. Pero junto con eso, digamos, a él le van a exigir también una producción determinada. ¿Ya? Si él no logra que la planta o la minera produzca va a estar en entredicho. Entonces, siempre cuando uno se mete en el ámbito de la seguridad conductual, vas a tener que, de alguna manera, tratar de conciliar o de hacer conversar la cosa de la producción con lo que tú quieres hacer como intervención. Claro. Hablando un poco más de esto, ¿cómo ve el avance de esta perspectiva de seguridad conductual en Chile? Porque ya hemos visto que en Perú hay una gran influencia de la seguridad conductual en las mineras. Sí. Mira, yo no sé cómo estará hoy día la situación. Yo entiendo que en Codelco, bueno, yo hace ya más de 10 años que no he tenido ningún proyecto ahí, ya a estas alturas creo que no. Pero yo entiendo que ahí se instaló como un sistema bien que es parte del funcionamiento, digamos, de las minas. Yo sé que hay había, por lo menos hasta hace un tiempo, en el Teniente, en Chuqui, pero no sé no sé tiene real minería en este momento, para serte muy muy honesto. Claro. Pero bueno, sí. Sí, ahora, yo creo que ese tipo de empresas son empresas en que el tema de la seguridad es un tema vital, digamos, ¿eh? Entonces siempre van a ser, digámoslo así, entre comillas, como consumidores de iniciativas que busquen mejorar la seguridad, porque les insisto, si la accidentabilidad no solo tiene que ver con un factor humano, en el sentido de que tú no quieres que tus trabajadores se lesionen, tengan accidentes o eventualmente haya algún accidente fatal, sino que eso también tiene consecuencias en los seguros, en las primas de los seguros, en fin, es una cuestión que está como muy vinculada, ¿no es cierto? Hay que un poco, han dicho que es algo, no sé si es exactamente, pero es como producir sin sangre, digamos, ¿no? Claro. O sea, una cosa así como de producir, pero de manera segura. Eso también te da prestigio y tiene una valorización dentro de la industria, digamos. Le agradecemos por su tiempo, don Rubén. Es un gusto poder conversar con usted. Encantado, pues. Muchas gracias. Y antes de terminar, nos gustaría que diera algunas palabras para los alumnos que nos van a escuchar y comentar sobre cómo ve usted la psicología y qué les recomienda. Mira, yo te diría que primero hay que ser serio en los estudios, digamos. O sea, si ustedes se van a involucrar, y aquí me salgo un poco de la cosa necesariamente conductual, pero en lo que tú vayas a hacer, en la orientación que vayas a tener, que elijas, hay que ser serio en estudiar, digamos. Yo diría que preocuparse de tener como una buena formación, ¿no? Lo otro, yo creo que hay que ser como muy responsable en el ejercicio profesional, en lo que tú planteas, ¿no es cierto? Hay gente que de repente puede decir cualquier cosa sin ningún fundamento. Yo les diría, preocúpense
cuando lleguen a ser profesionales en tener respuestas documentadas, basadas como en evidencia, ¿no es cierto? Que no sean como cualquier volador de luces. ¿Ah? Claro. Eso yo creo que es importante. La convicción con que ustedes hagan las cosas también es una cuestión muy, muy fundamental. No las hagan por hacer las cosas, sino que traten de hacerlas lo mejor posible. Puede ser muchas veces de que las cosas tengan dificultades, como en todos los ámbitos de cualquier ejercicio profesional, pero hay que tener la disposición de empezar de nuevo, de buscar soluciones. Entonces, yo les diría eso, sean como serios en lo que hacen, porque no solo hay que pensar que uno actúa como, no sé, como Rubén Reed, como Diego, como Elías, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera también representas como a la psicología, a los psicólogos, ¿no es cierto? Es re fácil y nos ocurre frecuentemente que uno dice, no, es que los psicólogos son así, los ingenieros son así, los otros, y generaliza con mucha facilidad. Entonces no hay que perder de vista también de que uno de alguna manera en su quehacer profesional está validando y dando una visión de lo que es la profesión, digamos, y eso, si ustedes estudiaron psicología y les gusta la psicología, es una cosa importante de tener presente. ¿Mm? Muchas gracias, don Rubén. Estupendo, agradecemos su disposición y que se haya ofrecido voluntariamente a nutrir este canal. Y a nosotros como futuros profesionales. Así que... Encantado, que les vaya muy bien. Muchas gracias, don Rubén. Ya, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.